En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Palabra de Dios. Te Te, alabamos, Señor. te damos gracias en esta noche por que nos congrega, Señor, para escuchar tu palabra. Porque, y en especial en este curso que donde tú nos estás llamando a que seamos tus mensajeros, a que anunciemos tu palabra y lo maravilloso de este curso es que tú nos eliges para ser parte de tu proyecto de salvación. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón valiente, un corazón dispuesto para poder anunciarte y al igual que el profeta Isaías decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, danos los dones que necesitamos para cumplir con esta misión que tú nos encomiendas, pero sobre todo para hacerlo con mucho amor y con mucha alegría. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y danos tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a continuar eh, con la explicación de cómo va a ser este nuevo curso, cómo llevaremos a cabo esta guía. Nos habíamos quedado en las advertencias generales en el punto 10. Ajá, entonces vamos a continuar a partir del 11. Ok, en el punto 11 dice, no hay que llegar, el que imparte el curso no debe llegar tarde, cansado o molesto, sino relajado, sonriente y alegre. La cortesía y la humildad en el trato con los del curso deben ser constantes. Nunca uno debe mostrarse molesto por ningún motivo. Entonces, bueno, sabemos que es una exigencia para nosotros los que tenemos que anunciar la palabra o los que estamos a cargo de algún grupo o de algún ministerio, porque la realidad es que, como ahorita comentó José, estoy cansada, ¿no? Y la realidad es esa que a veces tenemos también nuestros propios problemas, nuestros cansancios, nuestras fatigas, nuestros problemas. Y sin embargo, cuando nos toca estar al frente del curso bíblico, pues tenemos que hacerlo siempre de una manera, pues amable, de como dice aquí, sonriente, relajada, todo está bien, porque es nuestro deber, vaya, darles confianza a las personas, sobre todo en el primer curso que muchas personas llegan a veces con temor, a veces con desgano, a veces porque van forzados. Entonces, una buena actitud de nuestra parte siempre ayudará a que las personas se estén motivando para continuar. Entonces, pues ese es el deber, ¿no? De nosotros, de estar siempre con alegría y no molestos, ¿no? Sino pues tratar, a veces pudiera ser que pues nos gana, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces tratamos de que sea, de la mejor manera, ¿no? Con cortesía, como dice aquí. Y bueno, para eso, por eso debemos de estar en constante oración y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé los dones y nos fortalezca, nos mande una brisa suave para tranquilizarnos y poder transmitir el mensaje con efusividad, con alegría. También en el punto 12 dice, al mismo tiempo que uno es cortés y humilde, debe ser fuerte e incisivo. El mensaje debe llegar al corazón de los oyentes. Para evitar directas, conviene hablar en primera persona plural, nosotros, metiéndose uno en el número de los pecadores. Entonces, a veces podemos confundir esta sencillez, esta humildad, esta cortesía, el estar relajados, con no dar con fuerza la prédica, ¿no? Con fuerza, no transmitir con fuerza la palabra de Dios. Tenemos que evitar caer en este error. El ser cortés y humilde no le quita la fuerza a la palabra de Dios, es ser fuerte e incisivo. Fuerte, o sea, que el mensaje sea claro, incisivos en el cambio que Dios nos está pidiendo y también pues con alegría, si así se requiere, o sea, lo que sea, ¿no? Si hay que hablar con alegría, pues darlo con alegría. Si hay que, por ejemplo, estos temas más fuertes como son los profetas, cuando Dios invita a la conversión, pues tenemos que decir las cosas claras, ¿no? No podemos disfrazar la realidad o hablar en suavecito para que no se vayan a espantar. Incluso el que ama a Dios y es corregido, lo toma bien, dice, hasta te cae como el 20 y dices, ah, es verdad, o sea, que yo no sabía que estaba equivocado, ¿no? Yo creía que estaba bien y pues no es así. Entonces, obviamente ser fuerte e incisivo no es ser agresivo, violento o grosero, ¿no? Entonces, con fuerza, con determinación
con alegría, si se requiere con alegría, o transmitiendo la paz que se necesita. Entonces, por eso necesitamos la oración. Igual aquí dice no dar directas, ¿no? O sea, a veces podemos llegar a conocer la vida de las personas y entonces no podemos, como dicen vulgarmente, dar bibliazos, ¿no? Entonces digo, este le queda a fulanito, ¿no? Entonces le doy directo el bibliazo y la persona lo sabe, lo siente, ¿no? A veces hay gente muy delicada en su forma de ser y pues tú ni se lo estás dando a ello, pero dice, ay, lo dijo por mí. Bueno, pues eso ya pues no es nuestro problema. Pero nunca la intención de nosotros debe ser darle un bibliazo a alguien, decirle, este se lo voy a decir para que lo entienda y sepa y tal. No, nunca, nunca. Siempre nuestra intención es generalizada, es para todos a los que le estamos impartiendo el curso. Si a alguien esa situación muy específico, pues le está llamando a su conciencia, bueno, pues quiera Dios que le llame a la conversión. Por eso dice, hablamos en nosotros, nos metemos dentro de los pecadores. Si se fijan, cuando yo les predico, yo nunca digo ustedes, o sea, tú o ustedes que son unas pecadoras, ¿no? Que se portan mal y que hacen eso. Yo nunca digo eso, yo me incluyo, porque incluso soy parte de, ¿no? Incluso cuando uno predica, se predica a sí mismo. Entonces siempre tenemos que hablar en nosotros, nos incluimos porque no estamos exentos de nada, ¿no? La advertencia 13 es, hay que hablar fuerte y con entusiasmo para que se atienda el mensaje y no se duerman durante la lección. Es lo que también les comentaba, con efusividad. Me acuerdo que cuando a mí me enseñaron a dar los cursos bíblicos, la guía didáctica, pues fue en vivo y a todo color porque yo estaba en la formación. Y pues nos decía el seminarista de ese tiempo que a mí se me quedó muy grabado porque nos corregía todo, que teníamos muletillas, que hablábamos, que estábamos como muy tiesos, sobre todo cuando es en vivo, pues uno como que tiene que mover las manos, tiene que pasearse por el lugar, ¿no? Caminar, dirigirse a todos. Entonces hay que tener este como dominio del escenario. Y pues nosotros lo hacíamos muy mal, con muletillas, tiesas, ¿no? Ahí parados porque nos daba vergüenza. Y me acuerdo que decía el seminarista, es que dices, en lugar de decir, nos corregía incluso como hablábamos, en lugar de decir el típico haya, decíamos el aiga, ¿no? Es que dices aiga. Entonces, a mí me acuerdo que me corrigió eso, ay, me dio tanta vergüenza y bueno, pues lo aprendí, ¿no? Porque pues fue buena onda, ¿no? Pues me tenían que corregir, pero me dio mucha vergüenza y aprendí. Y la repetición, decir, ¿no? Estas muletillas que podemos llegar a tener y pues que nos tenemos que dar cuenta e irlas evitando. A predicar con fuerza, si tenemos una voz monótona todo el tiempo, aburrimos o los dormimos, ¿no? Aunque no quiera, pues a veces la gente, como ahorita ustedes llegan cansados del trabajo, de una jornada, y entonces yo les hablo, y no, bueno, y esto y aquello, pues los duermo. Entonces uno tiene que decir, pues miren aquí, y él me acuerdo que le hacía así, se agachaba, se tienen que decir esto y esto, y levantaba las manos, y se agachaba, la creación de Dios, ¿no? Entonces, dice, para que la gente esté atenta. Y es verdad que sí llama la atención. Entonces, sí tenemos, a lo mejor no vamos a ser tan efusivos porque cada quien tiene su personalidad, pero sí darlo de una manera como dice aquí, fuerte y con entusiasmo, con alegría, tratando de transmitir el mensaje de Dios, alzar la voz, bajarla, según como veamos que sea pertinente, ¿no? Para que no se nos duerma la gente. Luego, conviene tener humorismo, ser ocurrente en la exposición para que la lección no canse y la aprovechen mejor. Ajá, no por ser la palabra de Dios, todo es muy solemne. También a veces yo les digo, les cuento alguna anécdota o de repente una broma. Hay quienes son mucho más chistosos, por ejemplo, el padre Modesto es pura risa, ¿no? Entonces, son formas, ¿no? Pero hasta los más serios, los predicadores más serios, siempre se avientan un chistorete, ¿no? Y entonces ya te da risa. Entonces, eso te hace también que entres en ambiente y que veamos que Dios no es aburrición y que Dios no todo es solemnidad, sino que con Dios también nos podemos reír, ¿no? Y bromear. También los temas se tienen que dar cuidando el porte, el vestir, para no dar mal ejemplo y distraer el auditorio. Lo que les decía, como cuidar el escenario, ¿no? Y sobre todo cuando, ahorita pues, si lo hacemos en línea, pues peinarnos, ¿no? Y pues ahorita lo que damos es la cara, entonces pues uno se peina, se pone un poquito de maquillaje, pues para verse agradable y de preferencia el que da el tema prende la cámara, pues para que lo puedan observar.
no podemos tener la cámara apagada, de preferencia el que imparte, ojalá y todos pudiéramos tener siempre la cámara encendida porque hay una interacción, pues no es lo mismo en vivo, quedamos, pues nos estamos viendo ahí las caras, a aquí que pues uno pues no los ve, entonces siempre también cuando es en vivo, como dice el porte y el vestir, pues si ya yo voy muy exuberante ahí a dar el tema, pues no van a, ni me van a hacer caso de qué estoy diciendo. Puedo llamar la atención de los hombres y el enojo de las mujeres, ¿no? Entonces hay que ser en nuestra manera de vestir, pues lo mejor posible para que no distraigamos con nuestra presencia, sino más bien el que acapare la atención sea Dios mismo con la palabra. Para tener idea exacta del mensaje, conviene seguir el hilo de la historia de la salvación, por ello se aconseja leer completos los libros bíblicos que se usarán para la lección. De esta forma se estará mejor ubicado en el contexto de los acontecimientos y se evitarán desviaciones o parcialización de la lectura de la Biblia. Entonces, a veces por querer terminar rápido, sobre todo lecciones muy largas como la de Abraham o la de Moisés, están muy largas, ¿no? Es una historia muy larga y a veces por querer terminar no leemos los textos completos. Entonces es preferible darlo en dos sesiones y darlo bien dado, porque a veces uno les dice, y leen, por favor, y leen estos textos que no leímos y no lo hacen. Entonces, mejor ahí de una vez que las personas lean completo los textos bíblicos, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero para que quede más claro y como dice aquí, no haya desviaciones, para que se sepa el contexto, para que no digan, "Ay, caray, ¿de qué me están hablando?" Si de por sí, de la primera vez que estamos escuchando la historia de la salvación, se nos va, decimos, ay, sí, ya entendí, ya mañana ya se me olvidó. Entonces es mejor, aunque nos tardemos un poquito más, dar los textos completos como lo hemos hecho aquí, ¿no? Ni modo. Entonces, si tenemos que darlo en dos partes, pues en dos partes, pero bien asimilado, lo mejor posible. Entonces, no llevamos prisa, ¿no? Como dicen, hay más tiempo que vida. Em, Luego, la preparación ambiental. Es muy importante preparar a las personas para que acepten sin prejuicio la Biblia. Da muy buen resultado comenzar con el rosario bíblico meditado. Esto y las visitas domiciliarias que son insustituibles. Esto es porque cuando está hablando el padre Luis en el contexto de la misión, ya sea de estas misiones de que ellos tienen propias de las personas que deciden dar 2 años de su vida, de tiempo completo, o también para nosotros los laicos que queremos iniciar un curso bíblico donde no hay nada, pues tenemos que ir a tocar las puertas, invitarlos a rezar el rosario, no sé, toda una semana en las calles y después les invitamos a formar el curso bíblico. Entonces, una forma para ver un curso nuevo, ¿no? Donde no hay nada. Entonces, por eso da esta sugerencia al padre. A mí me tocó hacerlo así y sí, sí da buen resultado, porque lo bonito que es meditado, porque el rosario tiende a ser aburrido porque pues es repetitivo, ¿no? Pero cuando tú meditas el rosario y te avientas un cantito, pues se hace hasta grato, ¿no? Hasta gusta más. Y a la gente le sorprende que lo hagas meditado y que les expliques cada misterio. Entonces, si tú les explicas ya la palabra con el rosario bíblico, que la oración de Jesús en el huerto, y ya les lees el texto bíblico y les explicas de qué trata, entonces la gente dice, ah, caray, no lo había entendido así, ¿no? Para mí era una repetición sin cesar de Aves Marías, y entonces ya lo escuchan de otra manera y desde ahí entonces tú ya vas como poniendo la semillita para que quieran participar de los cursos bíblicos. Es como lo hacen los servidores de la palabra. Algunos de ustedes ya lo saben, otros lo están conociendo. Después, pues se les invita a formar el curso bíblico o en su caso, pues se les invitó a raíz del retiro, ¿no? O sea, son varias formas en que podemos formar un curso bíblico. Se puede dar en diferentes lugares, iglesias, hogares, fábricas, en línea, etcétera. Se ha dado el caso de patrones, ¿no? De gente que tiene algún negocio con empleados que son católicos y que han pedido que vayan a dar los cursos bíblicos a sus trabajadores. Es algo fabuloso, ¿no? Son cosas excepcionales, pero se llegan a dar. Punto 4, es muy importante
disponer a las personas a aceptar la palabra de Dios con humildad y con el deseo de dejar que el Señor actúe libremente en cada uno, sobre todo cuando empezamos en la introducción, cuando les explicamos la importancia de la palabra de Dios con este texto bíblico tan bonito de San Pablo, ¿no? De la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Entonces le explicamos y les estamos diciendo la importancia de que quieran aceptar la palabra, o este otro texto de Isaías, de que la palabra de Dios es como lluvia que llega y moja y no vuelve a Dios, dice, sin haber cumplido su misión de dar fruto aquí en la tierra. Entonces, sobre todo en el curso introductorio, hablamos de esta importancia de que acepten la palabra para que pueda transformar sus vidas, para que sus vidas den fruto, ¿no? Entonces, sobre todo somos muy incisivos en la introducción, aunque a lo largo del curso tenemos que insistir, ¿no? En cómo Dios obra en la vida del hombre. Ahora, hay que evitar actitudes polémicas. ¿Cuáles serían las actitudes polémicas? Pues todas estas cuestiones de se dice, tal libro escribió. ¿Se acuerdan cuando salió esta película del Código Da Vinci? Entonces, esas eran las polémicas, ¿no? Yo ni vi esa película, la verdad no me acuerdo. Yo no solo me acuerdo que era un escándalo porque como que contradecía la palabra y de una pintura se sacaban conclusiones de Magdalena y no sé qué tanto decían. Yo no la vi ni se me antoja. Me parece como algo nefasto, pero son polémicas, ¿no? Entonces, de repente nos va a llegar alguien que tenga estas ideas, ¿no? Yo me acuerdo que también, no sé si les he comentado, yo cuando inicié, yo en la prepa había leído un libro de Rius que hablaba, pues totalmente contradecía el Génesis y tal, y yo llegué con esta polémica al lugar donde me evangelizaron. Y yo les dije, es que esto no puede ser posible, y yo lo leí en tal libro. Y entonces las personas no cayeron en mi juego y me contestaron con la palabra de Dios. Sí, 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 eso es una moda, pero cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿no? Dios siempre permanece. Y yo, sí. Entonces ya con la palabra de Dios me tranquilizaron. Y me acuerdo de unas amigas que también en alguna ocasión les invitamos al retiro de líderes, y ellas eran de estas, pues, ¿cómo se dirá? Que son de esas guerreras, ¿no? Y no, pues fueron y no, creían en Dios como todos, pero no había una convicción, ¿no? Entonces, me dice una de esas amigas que ahorita pues totalmente convertida ya, dice, yo me acuerdo cuando fui al retiro y yo fui a fuerza porque me obligó mi tía, porque tiene una tía religiosa, dice, y yo iba a fuerzas, y si yo dije, yo voy a ir a contradecirlos a todos y les voy a decir todo lo que yo no creo y todo lo que sé, ¿no? Dice, y me daba risa porque yo empezaba a hablar y a querer decir, pues, a causar esta polémica. Dice, ni caso me hacían. Dice, y nada más me escuchaban, no, se quedaban calladas y seguían con el tema, ¿no? Y dice, y entonces yo me sentí impotente, dice, porque a mí no me hacían caso. Dice, nada más me dejaban que hablara, que me explayara y me ignoraban. Dice, y entonces a mí eso me llamó mucho la atención, que nunca me contradijeron y me tuvieron mucha paciencia y me escucharon todo lo que tenía que decir, pero nunca entraron en estas em, conflictos que uno de defensa, ¿no? Entonces, y también en estos temas, ¿se acuerdan en el primer curso bíblico que vemos un tema, por ejemplo, del Éxodo, y se habla de las imágenes, ¿no? De la idolatría. Entonces, el siguiente tema eran las notas complementarias, pues para explicar el por qué nosotros pues tenemos las imágenes y todo. Entonces, estos temas de las notas complementarias pueden suscitar las polémicas. Entonces, ahí siempre mantener una actitud de, pues esto es, y bueno, esto que tú dices, ya te lo expliqué, el por qué nosotros creemos, y se acabó, ¿no? Como es difícil, pero ya uno va agarrando ahí callo y ya no, ya después con el tiempo es, ay, ya está normal, como se la aplicamos como a esta amiga, ¿no? Sí, sí, di todo lo que quieras y seguimos, ya. Y no entramos en polémicas, porque lo que buscamos con la palabra es la conversión de la persona, no pelear con ella, ¿no? Ni hacerle enojar. Procuren, el punto 6, que no se interrumpa la lección con preguntas, para lo cual es necesario avisar que estas se pueden hacer al final de cada lección para evitar salir del tema. No hay que contestar preguntas sobre conceptos que se tratarán en otras lecciones, sino que hay que explicar que aquello se verá más adelante. Entonces, durante el curso, pues les decimos
que pues que apunten su preguntita, ¿no? Para que al final la lleven, la hagan, porque si nos están interrumpiendo cada ratito, pues nunca vamos a acabar el tema y se pierde, o sea, se pierde el objetivo del tema y nos diluimos en las preguntas a veces, porque a veces las preguntas no tienen nada que ver a veces con el tema, alguna palabra les llamó la atención y te preguntan otra cosa. Por ejemplo, ayer una persona, yo estaba dando un tema y me interrumpió. Yo estaba hablando de Pedro, que sobre en Pedro se edificará la iglesia y este era este tema igual polémico. Entonces él me dice, ¿cuál fue la pregunta? Ay, ya se me fue. Que el texto dice, le dice Jesús a Pedro, y el demonio me ha pedido permiso para sacudirte, pero yo oraré por ti, ¿no? Yo te sostendré, algo así más o menos dice el texto. Y entonces, bueno, y me dice él, ¿pero por qué el demonio? Así como si el demonio se fuera a posesionar de Pedro. Le digo, bueno, y entonces él ya se fue al tema del demonio, ya no está hablando de la institución apostólica, ¿no? De Pedro, ¿no? Sino que él ya se fue como a otras cuestiones más de supersticiosas, o sea, y bueno, yo traté de aclarar lo más rápido posible, pero siempre habrá alguien que te interrumpa, aunque tú les digas que al final siempre habrá alguien que te interrumpa y se desvíe de lo que verdaderamente estás diciendo. Entonces, por eso, de preferencia es al final. Ya si se desviaron, bueno, pues ya el que quiere se queda y a escuchar la respuesta, y el que no, pues ya también se puede ir, ¿no? Porque pues, entendemos que el tiempo es limitado. Ahora, también nunca hay que hacer referencia o presentar textos que se verán en otras lecciones. Hay que proceder ordenadamente sin brincar a otros temas. Si estoy hablando del Génesis, de la creación, pues no tengo que hablar de Abraham, ¿no? O sea, o de Moisés o de los profetas. No, o sea, me centro únicamente en el tema que estoy dando. Ya lo demás lo iré dando conforme vaya avanzando. Entonces también eso evita que nos hagamos pelotas en el momento de estar dando el tema, ¿no? Que empiece a entrar a meter cosas que ni al caso y que va a generar preguntas y que va a generar dudas y que te va a alargar el tema y que después ya no sabemos cómo salir de allí. Entonces, el tema que me toca, no me salgo de ahí, lo doy, cumplo los objetivos, lo imparto y se acabó, ¿no? Entonces, no me meto en líos porque nos metemos en problemas y empezamos a meter cosas que todavía no corresponden y que ni entienden. Entonces, es por eso que sea de manera sistemática. La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto hay que acercar a los oyentes a esta palabra mediante la lectura abundante de la Biblia durante esta lección. Si se fijan, en el primer curso bíblico usamos la Biblia muchísimo, ¿no? Más que los demás, porque es el momento de reconocer la palabra, de profundizarla, de aprender el uso de la Biblia, de ver que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, dónde están los libros del Antiguo, dónde están los libros del Nuevo. Entonces hay que identificar cómo es la Biblia, ¿no? Algo que desconocíamos, que medio que sabíamos, o a veces hay quienes no sabíamos absolutamente nada. A mí cuando me dio en el curso bíblico yo no sabía nada, yo estaba en cero. Entonces, aun cuando ya tenía como 2 años en la iglesia, yo cuando voy a tomar el curso, dijo, era una maravilla para mí, un descubrimiento porque no sabía nada. Entonces, por eso es importante en este primer curso que sea un constante uso de la palabra. Ya ven que ustedes, a ver, busca texto bíblico, busca este, busca el otro, y entonces, y es bonito porque aprendemos y luego estamos hasta nerviosos porque, ay, no lo encuentro, ¿no? Pero si no lo intentamos, si no la usamos, pues nunca vamos a saber dónde están los libros de la Biblia, mucho menos la riqueza que tiene. Por eso en el primer curso es abundante, ¿no? El texto bíblico. Me acuerdo que mi mamá lo ve mis videos, es mi fiel seguidora de YouTube. Tengo 10 y la número 1 es mi mamá. Y me dice, ay, hija, das muchos textos bíblicos. Y luego veo el tema. Y si das muchos textos bíblicos, le digo, es que así se requiere. Así se requiere porque si no, ¿cómo vamos a conocer, cómo vamos a reafirmar de lo que estamos hablando? No solamente es hablar de Dios, ¿no? De lo que yo creo, de lo que yo sé, sino reafirmarlo con la palabra, porque lo que le da contundencia a nuestra predicación es el uso de la palabra, predicar con la Biblia en la mano, tenerla en la mano y que vean que yo no me estoy inventando la prédica, sino que es palabra divina, ¿no? Además, algo que siempre les digo a todos,
creo que ya lo dije la vez pasada, no es mi elocuencia, no es mi hablar bonito lo que le da, valía a mi predicación, es la palabra de Dios. Puedo no ser el mejor predicador, puedo ser un tanto limitado en mi forma de expresarme, pero si yo predico la palabra, si le digo: "A ver, lee el texto bíblico", y dices: "Ah, sí, aquí dice, ¿no? Aquí dice", y te queda mucho más claro, ¿no? Porque es el mismo Dios que me está hablando. Entonces, la contundencia, la predicación siempre será la palabra. En el curso puede tomar parte de todo tipo de personas, no es necesario hacerlo por categorías, pueden estar jóvenes, niños, todas las edades, porque la palabra de Dios es para todos. Claro que si tenemos ciertas edades, pues enfocaremos los ejemplos que demos, pues a esas edades, ¿no? Y por lo general los niños no están en los cursos bíblicos para adultos y en los cursos bíblicos, por ejemplo, los servidores de la palabra se lo dan a los niños, pero bueno, adaptado a su edad, con ejemplos para los pequeñitos, incluso sacaron sus botargas, ¿no? Para que los niños se identifiquen, incluso está la Biblia famosa que se llama Biblitos, ¿no? Entonces, ahí viene Biblitos, ya saben que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede adaptar Dios a todas las edades, a todas las circunstancias y de muchas maneras, ¿no? Llevarla a cabo. Bueno, entonces es la preparación ambiental. Ahora, preparación del material. Es indispensable que todos los participantes tengan la Biblia. Lo ideal sería que tuvieran la misma, pero no es necesario. Entonces, nadie puede estar en el curso bíblico sin Biblia, porque entonces, pues ya no es bíblico, ya no, es como, fíjense, por eso este es un curso bíblico, porque a veces vamos a algún retiro, por ejemplo, en el viñedo de Raquel, ¿ustedes cuándo sacaron la Biblia? Nunca, porque es otro tipo de, aun cuando usamos la Biblia, ¿no? Porque sí, el retiro está fundamentado, pues cada actividad tiene una lectura bíblica, la meditación de la palabra, pero ustedes nunca tuvieron la necesidad de tenerla en la mano porque era es otro estilo de retiro. Aquí no. Entonces, va a haber retiros que vayan o va a ir pláticas que vayan que no va a ser tan necesario que la tengan a la mano, ¿no? O que esté en un continuo uso, pero en este caso, en los cursos bíblicos, pues tienen que tener la Biblia, si no, ¿cómo van a aprender a usarla? Si no, ¿cómo van a ver qué es lo que les quiere decir? Solo escuchar, no, hay que tenerla en la mano y nosotros mismos leerla. Entonces, siempre la invitación es que todos tengan su Biblia, ¿no? De preferencia hice la misma, pero no es necesario, ¿no? Mientras sea católica, la que sea. Además de la Biblia, conviene que tenga el libro, conviene que tengan el libro del curso, del libro de cantos, un cuaderno y una pluma para los apuntes. Pues ahí cuando puedan, pues como algunos creo que ya lo tienen, el libro, otros pueden irlo adquiriendo para que tengan sus cursos bíblicos. Y bueno, y pues cuaderno y pluma, pues para los apuntes, sí, porque hay cosas que me llaman muy específico la atención y pues hay que anotar para que no se nos olvide. Se aconseja que la Biblia sea personal para que puedan subrayar, si se cree oportuno, las frases que se indican. Si compartimos la Biblia, luego pasa que los esposos quieren compartir la Biblia y ahí están pegados. Está bien, pero no está tan bien porque a veces yo por ejemplo tengo mi Biblia aquí, me gusta algo y lo rayo y pues nadie te dice nada, ¿no? Entonces estás con el esposo, con la hermana o con la mamá y pues a mí no me gustaría que me rayaran mi Biblia, nada más la quiero rayar yo. Entonces, y a veces ya la tenemos rayada toda, ¿no? Decía un amigo, me tuve que comprar una Biblia nueva, dice, porque decía, voy a subrayar lo que más me gusta. Ya la tenía subrayada toda, dice, entonces tuve que comprarme una nueva. Entonces, cada quien puede hacer con su Biblia lo que quiera, ¿no? Usarla como le guste, como le plazca, subrayarla con plumón fosforescente, o a mí me gusta subrayarla con un lapicito ligerito. Entonces, cada quien hace con su Biblia lo que quiera, le pone separadores, y es mejor, y está uno más tranquilo que tú buscas tu texto que estás con el otro, y entonces ya es bien cómodo que uno busque y el otro no, porque siempre hay quien se acomoda, tú búscalo, ¿no? No, que cada quien haga su esfuerzo también. Al terminar la lección, es conveniente que todos los participantes lean en coro la narración bíblica ilustrada del manual. Bueno, pues no lo tenemos, entonces no la leemos, pero es el tema impartido, pero únicamente pues ir leyendo el librito que es como un cuentito. Lo que pasa es que están los libros como en individual y está el compendio. Antes era un solo librote que se llamaba La Propuesta de Cristo y eran los 9 cursos en un solo libro, ¿no? Y ya después pues pesaba mucho el libro y lo dividieron en dos partes, del primero al quinto y del sexto al noveno.
también los venden, cada curso en individual. A este que se refiere, lo hicieron como si fuera un cuentito, está bonito. Entonces, bueno, cuando los que no lo tienen pueden adquirirlo como mejor les guste. Los conceptos principales que están al final de cada lección es mejor que los lea quien da el tema para subrayar una vez más alguna idea importante, ¿no? Al final viene un resumen de todo lo que se vio, que eso yo lo he omitido. Nota, conviene anotar que para dar el curso se deben de tener presentes todas las citas bíblicas que señalen en el texto de la historia de la salvación, que esas yo se las voy a dar, bueno, o que vienen en el libro si ya lo tienen. Ahora, la metodología, los pasos a seguir. La guía didáctica es un auxiliar del primer curso bíblico, nunca un sustituto. O sea, la guía didáctica es un libro como tal, ajá, y el primer curso es un libro como tal. La guía, ese librito que es la guía, ayuda a encontrar los objetivos para poder dar el primer tema, el primer curso, pero nunca va a sustituir la guía al primer libro, ¿ok? Entonces, explicarlos en metodología, explicar los objetivos para mostrar lo que se requiere lograr con la lección. La palabra de Dios es muy rica y los objetivos impedirán alargarse innecesariamente o perder la secuencia de la historia. Hay que cumplir específicamente el objetivo que marque la guía didáctica de cada tema, porque si yo me invento y yo sé y yo me acuerdo y yo escuché y yo aprendí, entonces me empiezo a meter en otras cosas. La palabra de Dios es para este curso que es para gente sencilla, pero también da para teología y da para filosofía y da para mucho más, ¿no? Pero nosotros nos vamos a meter en otras cosas, simplemente vamos a cumplir el objetivo y se acabó, ajá, de la lección, no vamos a meter nada más. Un mismo objetivo puede ser logrado por varios textos de la lección. Esto no quiere decir que deben explicarse todos los textos de igual manera, sino que conservando su propio mensaje, subrayen la misma idea. A veces ya ven que les digo, a ver, vamos, tal texto bíblico, tal, y a veces sugieren muchos. Entonces, podemos solamente tomar uno porque de esos muchos, de esos 4 o 5 textos que te sugieren, cumplen el objetivo cualquiera de ellos. Entonces, según como yo estoy impartiendo mi tema, porque recuerden que para dar el curso hay que estudiar, pues yo digo, este me gustó más, entonces con este me voy, ¿no? Y no es necesario que lea todos los demás porque si no, también se alarga muchísimo. 3, se le pide a la gente que estudie la guía, que prepare sus lecciones conforme el texto del curso de la historia de la salvación, según el orden de las citas bíblicas, que eso, pues yo se los daré, o si ustedes tienen el libro, pues ahí se irán guiando. 4, no se han de añadir textos bíblicos que no sean de la lección, que ya lo habíamos dicho, solo los que son. Se sugiere que las lecciones preparadas sean expuestas en el grupo, a fin de aprender a desenvolverse y corregir posibles errores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente martes vamos a empezar con la introducción. Yo les voy a dar un esbozo, ya no voy a dar el tema como tal, como se los di en el primer curso, les voy a recordar cómo era el tema. Después vamos a pasar a la guía, cuáles son los objetivos y les voy a asignar un texto bíblico o dos, según sea necesario, y ustedes al siguiente día lo van a exponer como si ustedes estuvieran dando el tema. Entonces, así va a ser la dinámica. Un día para que yo se los explique, para que les dé los objetivos y al siguiente día ustedes lo van a predicar cumpliendo los requerimientos de la guía didáctica. ¿Ok? Así va a ser. No pueden tener su cámara apagada porque si ustedes son los expositores, tienen que prender su cámara para dirigirse a su auditorio. Ese va a ser otro de los requisitos. Igual como yo lo hago, a ver, ¿quién quiere leer el texto bíblico tal? O asignar, a ver, por favor, tú, Violeta, ¿puedes leer el texto bíblico tal? Sí, como no, y ya lo leo. Entonces, así va a ser. No se excluye, pueden preparar, o sea, pueden preparar como yo les presento las diapositivas o solamente lo predican con su texto que les toque, si no, todavía se les dificulta. Lo que hacíamos, por ejemplo, con el otro curso, preparaban alguna presentación y me la mandaban y yo la presentaba y ya ellos lo exponían. Lo pueden hacer también así, como ustedes se acomoden, les digo, solamente estos son los textos que me tocaron, lo predico y ya no tengo que exponer nada. Siempre uno tiene que buscar la mejor forma de que las personas aprendan, pero como ustedes apenas están aprendiendo a predicar, lo pueden ir haciendo poco a poco.
No se excluye el auxilio de otros libros que puedan profundizar el mismo tema a tratar, pero hay que ser cuidadosos en el uso de dichos auxiliares para no hacer perder la naturaleza de la lección. Entonces, sí es importante que si quieren leer otros libros para enriquecer el tema, pero siempre sin salirse del objetivo y ni tampoco extendernos demasiado. Y ya.